Son las principales alteraciones del lenguaje. Se entiende por afasia la pérdida o alteración del lenguaje como consecuencia de algún tipo de daño cerebral adquirido. Se produce un deterioro en la producción y la comprensión lingüística, aunque la severidad del trastorno en cada área suele ser diferente. La alteración fundamental en la afasia se produce en el sistema neural para el procesamiento lingüístico. Las afasias se producen cuando la lesión daña la compleja red neural que permite transformar las imágenes o pensamientos internos en los símbolos y estructuras lingüísticas adecuadas, o bien impide trasladar las palabras oídas o el texto escrito a ideas y pensamientos no verbales. A la hora de estudiar las características de un grupo de sujetos o de un paciente específico, los aspectos lingüísticos generales deben conectarse y delimitar de forma precisa los componentes y operaciones dañados o preservados. De la misma forma, las afirmaciones generales sobre el sustrato neuroanatómico de un síndrome sirven como punto de partida para establecer la neuropatología que presenta un sujeto en particular. Afasia de Broca. Inciso A. Alteraciones del lenguaje. Los pacientes con afasia de Broca se caracterizan por poseer un habla poco fluida, generalmente lenta, con pausas entre palabras y frases cortas. Producen un limitado número de palabras por minuto, con un considerable esfuerzo en la producción y pérdida de la modulación melódica. Distorsionan la producción de los fonemas y omiten o añaden rasgos fonéticos inapropiados, un fenómeno conocido como desintegración fonética. Inciso B. Correlato anatomopatológico y alteraciones asociadas. La patología vascular es la causa más común de la afasia de Broca. Generalmente, un infarto embólico o trombótico que afecta las ramas superiores frontales de la arteria cerebral media izquierda. Cuando se presenta el síndrome clínico de afasia de Broca, se puede anticipar una patología en la parte inferior-posterior del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Ahora bien, esta afasia no se produce tras lesiones restringidas al área de Broca, sino tras lesiones que involucran el córtex frontal adyacente, incluyendo normalmente la zona prerolándica inferior y extendiéndose hasta la ínsula y subcorticalmente. La mayor extensión subcortical se asocia a una peor evolución. Alteraciones de Wernicke. Inciso A. Alteraciones del lenguaje. En la fase de Wernicke, el habla es fluida, no es forzada y se produce un ritmo normal. El número de palabras emitidas varía desde un nivel normal bajo a uno excesivo. La articulación y la prosodia también se encuentran dentro de la normalidad. Así, si escuchamos hablar a un paciente con afasia de Wernicke cuyo idioma no conozcamos, no apreciaríamos probablemente ninguna anomalía. Sin embargo, hay una alteración llamativa en el contenido del output verbal. Hay una dificultad para seleccionar las palabras, lo que da lugar a la aparición de abundantes parafasias fonémicas y semánticas. Además, los pacientes recurren con frecuencia a términos genéricos, cosa, aquello, eso. Aún así, en la mayoría de los pacientes la producción verbal es comprensible, pero en otros el número de sustituciones parafásicas puede ser tan grande que la producción resulte ininteligible. Inciso B. Correlato anatomopatológico y alteraciones asociadas. Comúnmente, la fase de Wernicke se produce como consecuencia de patología vascular, afectando al territorio de distribución de la división inferior de la arteria cerebral media izquierda. Esta consistentemente asociada a lesiones en la región temporal posterior izquierda que afectan al córtex auditivo, de asociación del área 22 de Brodmann, situado posteriormente al córtex auditivo primario, es decir, al área de Wernicke. Es frecuente que la lesión sea más extensa, incluyendo las A, B, 37, 39 y 40. Además, la lesión suele afectar también a la sustancia blanca. Afasia de conducción. Inciso A. Alteraciones del lenguaje. La fase de conducción está caracterizada por un habla fluida. No es forzada, bien articulada, pero con frecuentes parafasias fonémicas y pausas. Estas pausas, debidas a la dificultad para encontrar las palabras adecuadas, junto a los intentos de autocorrección, pueden romper la línea melódica y producir la apariencia de un habla disprosódica. La comprensión del lenguaje oral se encuentra relativamente preservada, aunque, al igual que en la fase de Broca, pueden presentarse dificultades con los componentes gramaticales.